es importante señalar sobre lo que es este tema, en donde también la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, había sugerido que se formen de forma responsable, ¿no? Pero estas alianzas se den únicamente para lo que es el trabajo, ¿no?, en los partidos. Cuestionó que se formen alianzas únicamente con intereses políticos, por ello pidió mayor responsabilidad si es que se están planteando cambios y pues estos tienen básicamente que ir hacia los problemas, ¿no? Uno de ellos es el uso de alianzas como vehículo electoral o una tabla de salvación sin ningún compromiso del gobierno. Eso es lo que se quiere atacar, ¿no? Básicamente trabajando en torno a lo aprobado. Son 6:51 p.m. Vamos a resaltar otro punto aprobado en la comisión anteriormente, que fue la de cancelar la inscripción de una organización política si es que la Alianza para una Elección no logra obtener un representante en el Congreso. Durante el debate también se ha visto los temas de la actividad política, de los aportes en torno a los movimientos regionales. Se ha visto también lo que ha sucedido anteriormente, que es lo que no debería de volverse a dar en cuanto al dinero para las campañas. Se ha propuesto la colocación de límites para evitar que sea justamente en esos movimientos donde se termine recluyendo la corrupción proveniente de diferentes instancias. Corrupción por parte, como se sabe, de cabezas, ¿no?, de organizaciones muchas veces regionales que tienen que ser, estos movimientos a los cuales pertenecen, supervisados, ¿no? Una fiscalización completa. Esta reforma política que debe establecer un escenario para que exista un crecimiento igualitario en el país. Por ejemplo, en anteriores ocasiones el congresista Javier Velázquez Quesquén, quien también ha participado de esta sesión de la Comisión de Constitución, pues cuestionó que hay gobiernos regionales cuyas autoridades tienen más poder que un ministerio, ¿no? Y eso no es participar en la política de un país, que tiene que ser como un acto de contribución en que el país se integre, es lo que en su momento acotó. Continúa este debate de las reformas políticas, que sigue su vía, sigue su camino en el Congreso de manera responsable. Es señalar, por ejemplo, que el día de ayer se aprobó el texto sustitutorio respecto al proyecto de cancelar la inscripción de los movimientos regionales que incumplan con algunas causales tras el proceso de elecciones generales. Estamos hablando del artículo debatido del 13A, el cual determina que si al finalizar un proceso electoral un movimiento regional no alcanzó como mínimo ubicar un consejero y no pudo superar el 8% de los votos válidos en las elecciones de su respectiva circunscripción, perdería su inscripción. Ahora se está viendo el artículo 18 que está siendo analizado y va a ser pues debatido, y cada congresista va a poder dar su punto de vista. Se está llevando de esta manera este trabajo. Congresista Espinosa, luego congresista Aguilar. Gracias, presidenta. Presidenta, en el artículo 18 y 18b, en el artículo 18 me dice afiliación y renuncia de la organización política. Sería afiliación. Y en el caso, en el primero, segundo, en el tercer párrafo, dice, en caso de que dos o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, la afiliación válida es la de aquella organización política que presentó primero. Ahí nosotros planteamos, señora presidenta, que se presentó primero ante el registro de organizaciones políticas. Planteamos, considerando que en algunas organizaciones han inscrito a personas que no habían expresado su voluntad de pertenecer a esa organización política, no pueden obligarles a permanecer donde le inscribieron primero, sino la propuesta es la afiliación válida es la que el afiliado decida ante el registro de organizaciones políticas. Esa es la propuesta. Ya, congresista Espinosa, antes de darle la palabra a la congresista Aglave, tendríamos que implementar un nuevo procedimiento ahí de expresión de voluntad del afiliado.
En todo caso, tendríamos que poner, si es que acogemos esto, unas líneas que nos lleven a la suspensión de esa militancia o de esa afiliación hasta que sea resuelta por la expresión de voluntad del afiliado, porque nos plantea ese desafío, para que lo siga trabajando. Congresista Glave. Presidenta, en fin, yo no creo que el congresista Violeta estaba discutiendo el tema de la doble militancia como una alternativa en el caso de regional y nacional. Y el congresista Quintanilla también, que es un tema que eventualmente podría debatirse, porque es una doble militancia diferente. Obviamente no tiene ningún sentido que tú milites en dos partidos nacionales. Es una roca, digamos, por decirlo en simple. Entonces, eso no puede existir. La pregunta es si puede existir en organizaciones de diferente carácter, es decir, en uno nacional versus uno regional. Yo no me opondría, la verdad, me parece que habría que pensar cuál sería la figura, porque permitiría de alguna manera entender que hay una política diferenciada entre mantener movimientos regionales y también tener un partido político nacional. Y creo que una persona podría militar en ambas, pero ese es un tema que no está en el texto que usted nos ha entregado y creo que no ha sido planteado por la mayoría de gente. En el texto que usted ha planteado sí hay una discrepancia en el tercer párrafo. Dice, en caso que dos o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, la afiliación válida es la de aquella organización política que presentó primero ante el registro de organizaciones políticas. ¿Por qué? ¿No debería ser la decisión del ciudadano? Es decir, creo que, imaginemos, ha ocurrido, sé casos, en el caso del Partido Nacionalista, por ejemplo, que tenía inscripciones, no procesó rápido la renuncia, puede que no haya ocurrido correctamente, por más que estamos facilitando cosas, y luego este ciudadano tiene derecho a formar parte de otra organización política. Entonces, cuando la nueva organización política presenta su ficha, ¿por qué van a rebotar la ficha de la nueva organización política porque exista la otra? Creo que quien tendría que tomar la decisión es el ciudadano. O sea, en caso que dos o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, el ciudadano deberá determinar a cuál organización desea participar, porque es la decisión. Me pido una interrupción a la congresista Salgado, pero el punto de fondo es quién decide la militancia. El ciudadano. O sea, el ciudadano decide en cuál organización quiere estar. Entonces, creo que eso tendría que cambiarse en el tercer párrafo. Me pido una interrupción la congresista Salgado y otra, creo, la congresista Espinosa. Congresista, hay dos interrupciones, la congresista Salgado, luego la congresista Espinosa. Gracias, congresista Clave. Sí, presidenta. Muchas veces los ciudadanos no se han dado cuenta de que estaban inscritos en uno y en otro partido. Entonces, lo que creo que debe de ser ahí, tanto la OMPE, que siempre nos manda a cada uno de los ciudadanos que hemos contribuido, por ejemplo, en el partido político, una nota personal. Nos la manda casi mensual si estamos de acuerdo con que nos hayan, por ejemplo, hayamos dado la cuota al partido político. Igual debería tomar en consideración si aparece el nombre de un ciudadano en dos partidos, decirle, ciudadano fulano de tal, usted está inscrito en dos partidos, tiene tantos días de plazo para decidir en qué partido se queda. Sí lo puede hacer. Porque la OMPE, por ejemplo, nos manda a todos nosotros mensualmente casi si estamos de acuerdo con el descuento que nos están haciendo en el Congreso. Mensual. Entonces sí lo pueden hacer. Que le mande al ciudadano, con un término perentorio, en qué partido quiere quedarse. Porque de repente ha sido inscrito en uno que no ni siquiera tenía conocimiento. Sí, estoy de acuerdo que tiene que hacerse la consulta y creo que sí están en potestad de hacerlo. Congresista Espinosa. Presidenta, lo que planteaba la congresista Glave era precisamente lo que habíamos señalado, que es el afiliado quien tiene que decidir, que es lo que corresponde en el marco de un proceso democrático, ¿no? Es al ciudadano al que le corresponde decidir y no es a la organización que lo inscribió primero. Presidenta, para concluir, yo lo que sugeriría, insistimos, es que sea el ciudadano, estamos de acuerdo, quien decida, pero como decía la congresista Salgado, en un plazo, es decir, que haya, en caso no conteste el ciudadano, es decir, no hay expresión de voluntad, prima la primera afiliación, pues está clarísimo, es decir, imaginemos, hay una inscripción en un partido, luego alguien, imaginemos, lo comillas convence o lo que sea, de la otra ficha, y luego le preguntan, y el ciudadano no contesta, vale la del primer partido. Pero en todo caso, el primer paso es la expresión de voluntad del ciudadano, dónde quiere militar el ciudadano, y creo que eso es lo importante. Si no contesta, vale lo primero. Eso es lo que deberíamos colocar, presidenta, nada más.
Gracias, congresista Glave. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Entonces, en este párrafo... La redacción nomás sería... Congresista Violeta. Bien, continúa entonces este debate. Congresista Espinosa. Presidenta, a ver, el Jurado Nacional de Elecciones va a informar a un afiliado. Yo me pregunto, a ver, ¿cómo va a ser para llegar al Datén del Marañón? O para donde no hay servicio de internet, donde no te conectas, donde no hay conectividad. O sin ir muy lejos, en la costa, a Santo Domingo, en Piura. ¿Cómo llega? No llega. Congresista Violeta. Presidenta, cuando discutimos el artículo 7 sobre padrón de afiliados, establecimos en la última parte, y esto fue una contribución del congresista Mauricio Mulder, literalmente un agregado que dice: la afiliación del ciudadano es constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad, la libertad del ciudadano de afiliarse a una u otra organización política es lo que genera el derecho, no el registro, sino la sola expresión de voluntad de filiación a una organización política. Lo que probablemente no dijimos en ese momento es que el padrón, y probablemente sea parte de la reglamentación, el padrón va a tener que publicarse en una fecha determinada. Y cuando se publique, ese reglamento de publicidad tendrá que decir que los ciudadanos tenemos el derecho para que en los próximos 15, 20 o 30 días posterior a la publicación del padrón impugnemos eventualmente el padrón. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el nombre de una persona que estaba afiliado a un partido político aparece en otro partido político? O que un ciudadano X que nunca se afilió a ninguna organización aparece inscrito en determinada organización política. Entonces, el ciudadano va a tener derecho, que en cuanto se publique el padrón, va a tener derecho a poder impugnar eventualmente. Si no lo hace dentro de determinado plazo, ese padrón va a quedar, digamos, consolidado y va a entrar con esas características a efectos de las votaciones del caso. Pero ese será parte del procedimiento de validación del padrón que el jurado, en este caso la OMPE específicamente, tiene que reglamentar. Entonces, al decir que la afiliación del ciudadano es constitutiva, el registro no puede imponerse a la voluntad del ciudadano. ¿No es cierto? Que es un poco la regulación del artículo 18. Por eso, en el tercer párrafo de este artículo 18, cuando dice: en caso de que dos o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, creo que se expresa la confusión, porque da la impresión que estamos entrando al debate sobre la doble militancia, que no es el caso. No es eso lo que se está regulando aquí. Yo creo que eliminaría esa línea y media, iría directo. La afiliación es válida, directo. La afiliación válida es de aquella organización política que presentó primero el registro, eventualmente, pero ir directo, no entrar a la primera declaración sobre que es posible que alguien esté inscrito en dos o más organizaciones políticas. Pero en realidad lo que tendríamos que regular aquí es que el padrón electoral el ciudadano puede impugnar el padrón electoral
y que el padrón electoral, después de un plazo según el reglamento, quedará validado si es que no hay una impugnación del ciudadano. No sé si me estoy dejando entender. El padrón electoral va a ser publicado en determinada fecha por la OMPE. Los ciudadanos vamos a tener derecho a impugnar ese padrón si es que creemos que en alguna información es incorrecta. Vencido ese plazo, ese padrón queda, por lo menos durante ese periodo, va a quedar inamovible. Por lo tanto, ahí ya no hay derecho a que tú generes una impugnación fuera del plazo. Porque si tú no lo hiciste dentro del periodo al que estabas obligado a hacerlo, ese padrón sencillamente se consolida y con eso entras a las elecciones primarias. Por lo tanto, esto de que el registro, quien entró primero al registro, no tiene ningún sentido. Gracias. Congresista Violeta, congresista Glave. Lo que pasa es que esto no es solo para, comillas, la primaria. O sea, ¿qué pasa si hay, imaginemos un momento que no estás entrando a una primaria, sino estás en el proceso previo, ¿no es cierto? Y entonces hay una organización política que presenta su lista de militantes y resulta que uno de los afiliados de esta nueva organización política, cuando presenta su lista de militantes, o eventualmente cualquier otro partido que decide que quiere lograr, para que no lo vayan a suspender, tener el número de afiliados mínimos, que hemos dicho que es 23.000. Hay varios partidos acá que tendrán en algún momento que buscar más militantes de los que tienen ahora para poder conseguir eso. Presenta una ficha y ese militante ya está inscrito en otro padrón. Entonces, en ese momento, ¿qué cosa hacemos? Lo que proponía esto era primar la primera. Lo que hemos dicho algunos otros es lo que tiene que primar es la voluntad del ciudadano. El ciudadano es el que tiene que contestar. Lo que pasa es que acá lo que se está planteando es en caso, ¿cómo hago yo una nueva afiliación? Si yo presento mi ficha y en mi ficha sale el señor Gilbert Violeta. El señor Gilbert Violeta está afiliado a Contigo. ¿Qué cosa hace el registrador? Tú ya estás en un partido a través de la presidencia. Entonces, ¿qué decisión debe tomar? La decisión es, ¿se queda donde ya estaba o damos la oportunidad de que sea el ciudadano el que decida? Lo que estamos diciendo nosotros es que sea el ciudadano que decida en un plazo. Si se vence el plazo, prima la primera inscripción. Ya, congresistas, lo que pasa es que este es un tema de procedimiento, permítanme explicarles. Hay una lógica en la cual se inscriben las organizaciones políticas y presentan el cumplimiento de determinado tipo de requisitos. Un requisito ahora exigido es la afiliación del 0,1% de ciudadanos. ¿Está bien? Entonces estamos en el caso en el cual dos organizaciones políticas, ya sea para su constitución como partido político o ya sea para el cumplimiento de requisitos previo a una elección, presentan sus requisitos. Esos requisitos son los de afiliados. Entonces, ¿qué pasa si dos organizaciones presentan al mismo sujeto como afiliado? ¿Cuál es la válida? En este proceso de cumplimiento de requisitos en los cuales van llegando cronológicamente al organismo electoral que se encarga de la verificación, hay una prelación. Uno presenta primero y otro presenta después. Si hay presentación de dos tipos, entonces vale la que presentó primero porque hay una lógica de validación de la afiliación. ¿Qué hace el organismo electoral? Recibe la ficha de afiliado, la coteja y la da o no la da por válida. Cuando viene una siguiente sobre el mismo, ya no valdría esa, sino valdría porque ya lo va a encontrar afiliado. No sé si me entienden. Cuando viene una siguiente organización política con ese mismo afiliado ya no pasa, pues, porque se queda rechazada al estar este ciudadano afiliado con una fecha anterior o haber expresado su voluntad de afiliarse a un partido político con fecha anterior. En esa lógica de procedimiento, que es como se siguen en la OMPE, es que se ha construido este artículo. Ustedes están diciendo ahora que si se presenta una afiliación o una declaración de afiliación posterior, entonces la primera se quede sin efecto. Se quede sin efecto, o sea, surte el efecto de renuncia. Presidenta, lo que estamos diciendo es que se le pueda, por un plazo corto, consultar al ciudadano. Si el ciudadano no contesta, vale la primera, pero si el ciudadano contesta, es lo que diga el ciudadano. El ciudadano dice, oiga, no, yo en realidad es este partido, o sea, no, sáqueme del otro, ¿no? Correcto, congresista Glave. Eso es en un universo en el cual todos los ciudadanos tenemos las mismas posibilidades de comunicación. Y no sé si recuerda usted, tuvimos hace poco un debate incluso para la renuncia. Y dijimos hay que darle al ciudadano todas las posibilidades para que pueda renunciar.
Y aquí se decidió, tras un largo debate, que el ciudadano está restringido a renunciar solamente ante su partido o ante el registro de organizaciones políticas. Se dijo acá que de ninguna manera el RENIEC, que de ninguna manera la OMPE. Entonces, si ni siquiera le hemos dado facilidades al ciudadano para que pueda renunciar, entonces yo no sé qué facilidades le vamos a dar al ciudadano para que exprese su manifestación de voluntad con respecto a cuál es la organización en la cual se debe quedar. Y debemos de zanjar este tema porque esta es una situación que se presenta comúnmente cuando hay el proceso de validación de afiliados a las organizaciones políticas. Sigue el debate. Congresista Presidenta, usted ha dicho que en forma automática los organismos electorales ya estarían preparados para, en caso de se presente una segunda inscripción, rechazar si es que ya está en la primera. ¿Ya están preparados? ¿Eso está ya confirmado? Y si ya está detectado eso, entonces yo creo que ya está de más poner esta parte y realmente debería redactarse mejor, porque simplemente queda afiliado y si en caso está afiliado contra su voluntad, tendrá que hacer el reclamo correspondiente. Presidenta, lo que pasa es que tendría que haber un plazo, por lo menos a la organización, para que eventualmente, si la persona aparece inscrita en otra organización política, tenga un plazo para presentar la renuncia, ya que hemos aprobado que la renuncia no solo se hace ante el partido, sino se puede hacer ante la organización, el registro de organizaciones políticas, ¿no es cierto?, directamente, eso hemos aprobado. Algunos quisimos que fuera más amplio, pero lo que se quedó es que solo en el jurado y el registro de organizaciones políticas, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, para entendernos, hemos quedado que la renuncia se puede hacer ante el partido o directamente ante el registro de organizaciones políticas. Si una organización política entrega una ficha militante y se detecta que ese militante está afiliado a otra organización, por lo menos que se dé un plazo para la subsanación en el sentido de que puedan presentar eventualmente la carta de renuncia. Imaginemos que el militante es de no sé dónde, que resulta no puede llegar al jurado, como lo hemos dicho, entonces le entrega a su nueva organización política la carta de renuncia a la otra, para que se pueda formalmente inscribir, para que lo que prime es la voluntad del ciudadano, es decir, que haya un plazo para que quede claro, subsanado, que ya no forma parte de la otra organización política. Congresista Glave, en ese caso se suspendería la afiliación de ambos partidos. O sea, simplemente si es que da el caso, se rechaza la afiliación a ambas organizaciones políticas, a la que presentó primero y a la que presentó después. O sea, la situación no es solo para quien está presentando. Hoy día hay militantes inscritos en una organización ya vigente. ¿Qué pasa si una nueva organización política presenta una ficha donde hay, no es que están inscribiéndose dos, sino hay uno ya inscrito? Ya, pero por eso precisamente lo que estamos diciendo es que prima la voluntad del ciudadano. Debería haber un plazo, no digo mucho, pero 5 días en el que se pueda por lo menos, como formalmente hemos dicho nosotros acá, facilitar la renuncia, que se puede entregar la carta de renuncia de esa persona a la organización política. Eso es todo, para que prime la voluntad del ciudadano, de dónde quiere estar y no la decisión del legislador. Eso fue exactamente lo que discutimos la vez pasada. Y se dijo que sí, que no sea solo al partido, sino que también podía ser a las oficinas descentralizadas del Jurado Nacional de Elecciones. Pero como usted mismo dijo, solo están en 12 regiones. Entonces, si no están en todo el territorio nacional, puede ocurrir que no lo hayan entregado al jurado. Entonces, que se pueda entregar en el momento de la inscripción. congresistas, lo que se podría poner ahí en todo caso es que se rechazará la inscripción cuando ésta se presente por más de una organización política y punto. Por más de una organización política y punto, ¿no? Entonces ya no se entra en ningún otro supuesto. ¿Se entiende que el ciudadano? No, pues ya no. El ciudadano tendrá que ver cómo se desafilia, cómo hace para desafiliarse de aquella en la cual figura. Congresista Violeta. Presidenta, hemos señalado en el artículo 7 que a diferencia de como ahora ocurre,
que el padrón de afiliados va a contar con la asistencia técnica del RENIEC, o de la RENIEC, como se diga, y que este registro, además, puede hacerse por mecanismos digitales. Eso es lo que tenemos en el nuevo texto aprobado. Entonces, lo que va a ocurrir es que la RENIEC, que va a dar soporte a los partidos políticos, va a elaborar una base de datos y va a poder cruzar, porque al ser una base de datos es sencillamente un Excel contra otro Excel, y en 30 segundos tienes las listas de personas que aparecen en más de una organización política. Con ese listado puede notificar inmediatamente al otro partido político y dar cuenta de la eventual cantidad de personas que pueden aparecer en más de una organización política para que hagan el descargo o definan su situación. Entonces creo que probablemente una de las cosas que podemos hacer es o lo resolvemos en el texto o lo derivamos para que, en este caso, la RENIEC o la OMPE reglamenten esto en mejor detalle y permitan un mecanismo de solución de controversias, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que dos partidos van a reclamar la militancia de un ciudadano. Y lo que va a tener que prevalecer para efectos de resolver ese conflicto es lo que dice el artículo 7. La afiliación del ciudadano es constitutiva de derecho. Congresista Espinosa. Presidenta, porque una persona también puede presentarse el caso de que diga, quiere inscribirse en otro partido y diga, no es válida mi inscripción en el primer partido. Pero sin embargo, si la RENIEC coteja la firma, es su firma. Entonces, ese sería un caso también, otro de los casos que se podría presentar. Claro, si tú cotejas y ves que no es que va a primar su decisión, porque lo que quiere hacer es una estafa a la buena fe. Entonces, también habría que ver. Ninguno de los dos, porque si ya intenta estafar... Puede suceder, perdón. Congresista Arao. Presidenta, lo que puede suceder es que de repente hay demoras en el reporte del primer partido, digamos, que inscribió, hay una demora en el reportar de que esa persona se ha dado de baja. Entonces, ¿que lo vamos a castigar al ciudadano que ha tomado una decisión de cambiar de partido, que fue y se registró en su partido y dijo yo ya me doy de baja? No se podría. Entonces, tiene que haber una interrupción, tiene que haber una salida para ese tipo de cosas. Creo que la propuesta de ir hacia un mecanismo de reglamento suena mucho mejor, una solución de controversias a través de la OMPE, alguna institución, una interrupción me pide. Justo hemos tenido, Presidenta, hace pocos días en esta comisión un debate donde varias personas decían lo difícil que era renunciar a un partido político y cómo las organizaciones políticas no entregan las renuncias y cómo han complicado la vida a muchísima gente por no entregar sus renuncias. Entonces, ¿cómo ahora saltamos de decir que no quieren procesar sus renuncias a son tal vez personas mentirosas? Entonces, lo que habría que hacer es darles la posibilidad de que puedan renunciar. O sea, eso es lo que hemos dicho desde el primer día. Entonces, se puede abrir un plazo mínimo para que esa persona válidamente pueda decidir que quiere estar en esa organización y no mantenerse en el registro en el que estaba originalmente. Justo estamos diciendo eso. Prevalece la decisión del ciudadano, como ha dicho el congresista Violeta. Demos un plazo mínimo para la solución de la controversia. Si no hay expresión de voluntad, se mantiene la del primer registro. Pero no puede ser que pretendamos forzar, a pesar de que sabemos que hay dificultades para tramitar las renuncias, el hecho de que pese a que hay esos problemas para tramitar las renuncias, resulta que ahora no podemos ayudar a que si alguien quiere renunciar sanamente, pero resulta que no lo pudieron pasar, pueda formalmente subsanar y mantener su inscripción. Eso es todo. Congresista Araoz, ¿ha terminado? Señora Presidenta. Gracias. Congresista Alcorta. Yo creo que si una persona se ha inscrito en dos partidos y sus firmas son las dos originales, esa persona es castigada, no se puede inscribir en ninguna parte, la sacas de las dos listas. Por conveniencia, no puede estar hoy día y mañana me comienza acá y empieza a contar historias que me inscribieron sin que yo supiera. Pero si sus firmas son reales, en ambos casos se le castiga, no se inscribe en ninguna parte, se quedó en el aire. Algo también tenemos que castigar a la persona, ¿no?
Congresistas, quien desea hacer uso de la palabra, por favor la pide. Congresista Alcorta, ¿desea hacer uso de la palabra? Congresista. No, es que no se renuncia pues el día antes, en la elección o la semana antes o el mes antes. Se renuncia con tiempo. Tú estás en un partido por un tema de convicción, porque quieres estar ahí, porque coincides con una serie de cosas, etc. Pero lo que no puedes estar en un partido que es firmado y estar en el otro. No es lo mismo. No es lo mismo la renuncia que aparecer en dos padrones originales con tu misma firma. Eso es una barbaridad. Eso es viveza de la persona, aprovechamiento de oportunismo. Eso se castiga también. Señores congresistas, en realidad estamos teniendo un debate estéril porque, repito una vez más, cuando el ciudadano y la organización política presentan el padrón de afiliados, este se considera inscrito. El siguiente es automáticamente eliminado, es rechazado. Y por eso es que se ha puesto este párrafo para que esté de forma expresa, que el que vale es el primer registro porque el siguiente ya no es admitido. Lo que podríamos hacer es anular todo ese párrafo y dejar que el organismo electoral lo regule por reglamento. Porque esto es lo que ocurre, o sea, lo que hemos puesto acá es para que esté expreso en la norma. Votamos el texto como está. Muy bien. El artículo, congresista Glave.